Desaparecer y que nadie sepa en dónde estás ya es aterrador. Pero hay algo que da más miedo: volver sin poder explicar en dónde estuviste. A lo largo del tiempo, han existido casos reales de personas que desaparecieron y cuando regresaron ya no eran los mismos. Algunos no recordaban nada y otros recordaban demasiado. Y lo más inquietante es que en ninguno de estos casos existe una explicación clara. Acompáñame hoy a conocer tres historias reales, desde personas que desaparecieron y regresaron con algo que nunca debieron traer de vuelta, hasta otras que recordaban cosas que nunca vivieron. Dirijámonos al 5 de noviembre del año de 1975, en el Bosque National Apache Sitgraves, en Arizona. Un grupo de 7 leñadores regresaba a casa después de una jornada de trabajo normal. Entre ellos estaba Travis Walton. Eran aproximadamente las 6 de la tarde, cuando notaron algo extraño entre los árboles. Un resplandor que no parecía natural. Al acercarse, observaron un objeto metálico, suspendido en el aire, completamente silencioso. Travis decidió bajar del camión y acercarse por su cuenta. Sus compañeros le gritaban que se detuviera, pero él los ignoró. Según el testimonio de los 6 hombres, en ese momento un haz de luz azulada salió del objeto e impactó directamente a Travis, provocando que sea lanzado varios metros hacia atrás. Ellos, presos del pánico, huyeron del lugar. Sí, lo dejaron ahí. Pero minutos después regresaron, y Travis había desaparecido. Lo que siguió no fue solo una búsqueda, sino una investigación. Las autoridades sospecharon inmediatamente de los compañeros, creyendo que podrían estar involucrados en su desaparición. Fueron interrogados durante horas y sometidos a pruebas de polígrafo. 5 de ellos pasaron, y uno obtuvo un resultado inconcluso, pero aún así ninguno cambió su versión. Y aquí viene la parte más interesante de la historia. 5 días después, el 10 de noviembre, Travis finalmente reapareció. Se comunicó con su familia desde una cabina telefónica pública, y según sus familiares, él se encontraba desorientado, débil, con barba de varios días y visiblemente afectado. Según Travis, para él no habían pasado 5 días, y afirmó que lo último que recordaba era esa luz en el bosque. Después de eso, su memoria se volvía fragmentada. Dijo haber despertado en un lugar desconocido, en una especie de sala iluminada, con apariencia limpia, casi clínica. Relató haber visto figuras pequeñas, sin cabello y con ojos muy grandes. Aseguró que sintió miedo e intentó defenderse. Según su versión, esas figuras al ver su comportamiento desaparecieron y posteriormente aparecieron otros seres con apariencia más humanas, cubiertos con trajes y cascos, y uno de ellos lo guió a otras zonas sin hablar. Lo siguiente que recuerda es que le colocaron algún tipo de objeto en el rostro, que le hizo perder el conocimiento. Entonces fue cuando despertó nuevamente en el suelo, viendo esa luz alejarse en el cielo. A partir de ese momento, el caso se dividió en varias interpretaciones. Algunos creen que se trató de una abducción real de extraterrestres. Otros sostienen que pudo haber sido un fraude o una historia exagerada con el tiempo, aunque resulta difícil explicar cómo varias personas mantuvieron el mismo testimonio bajo presión durante años. Hasta la actualidad, no existen pruebas que concluyan lo que ocurrió, y ese es el motivo por el que este caso sigue siendo
uno de los más debatidos hasta hoy. El siguiente caso no está relacionado con el que acabamos de ver, pero aún así no deja de ser inquietante. Remontémonos al 5 de mayo del año de 1957, en Hexham, Inglaterra. En esta fecha ocurrió una tragedia. Dos hermanas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, murieron tras ser atropelladas por un automóvil que se subió a la acera. Su familia quedó devastada. Pero un año después, una noticia alegró nuevamente sus vidas. El 4 de octubre de 1958, su madre dio a luz a dos gemelas, Gillian y Jennifer. Un dato interesante fue que desde el inicio hubo algo que llamó la atención en estas niñas, y es que durante el embarazo, los médicos solo habían detectado un latido, pero el día de su nacimiento resultaron ser dos. Aunque eso fue solo el comienzo de los acontecimientos extraños. Y es que a medida que crecían, comenzaron a ocurrir cosas difíciles de ignorar. Una de las niñas, Jennifer, nació con marcas muy específicas. Una línea blanca en la frente y una mancha en la cintura, que coincidían con señales físicas que Jacqueline, su hermana de 6 años fallecida, tenía antes de morir. Aunque lo más inquietante no eran realmente las marcas, sino sus comportamientos. Cuando tenían pocos años, más o menos 2 o 3 años, sus padres sacaron una caja con juguetes que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline. Las gemelas nunca antes los habían visto, y aún así comenzaron a identificarlos correctamente, ya que repetían frases como «esta muñeca es mía» o «ese juguete es de mi hermana». Con el tiempo la familia decidió vivir fuera de Hexham, pero cuando regresaron de visita a ver a su familia, hace alrededor de 4 años ocurrió algo más. Y es que las gemelas empezaron a reconocer lugares, señalaban zonas de la ciudad que, según sus padres, nunca habían visitado. Incluso identificaban espacios relacionados con la vida de sus hermanas fallecidas. Y lo más curioso es que también desarrollaron un miedo intenso a los autos, porque cada vez que escuchaban un motor o cruzaban la calle tenían miedo, pero no un miedo cualquiera. Ellas entraban en pánico. Según los testimonios, gritaban cosas como «el coche viene por nosotras». Años después, el caso llamó la atención del investigador Ian Stevenson, quien lo documentó como uno de los más llamativos dentro de su estudio sobre recuerdos infantiles inusuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Y es que alrededor de los 5 años, las hermanas empezaron a perder sus recuerdos. Las niñas dejaban de hablar de esos temas, y su comportamiento se volvió completamente normal. Algunos creen que se trata de uno de los ejemplos más claros de reencarnación. Señalan la coincidencia de las marcas físicas, el reconocimiento de objetos y los recuerdos tempranos. También existe la posibilidad de que las gemelas hayan escuchado información en casa y que la habían interpretado como recuerdos propios. El propio investigador que estudió el caso no afirma que fuera una prueba definitiva de reencarnación, pero sí lo consideró uno de los más sugestivos, porque aunque existen explicaciones posibles, ninguno logra encajar perfectamente en todos los detalles. Llegamos hasta el último caso, el de Agatha Christie, más conocida como la reina del crimen. En diciembre de 1926, una de las escritoras del misterio más famosas del mundo desapareció sin dejar rastro por más de 11 días. Ocurrió la noche del 3 de diciembre. Agatha salió de su casa de Berkshire, Inglaterra, después de una fuerte discusión con su esposo. No dijo a nadie a dónde iba, ni dejó ninguna explicación. A la mañana siguiente, su coche fue encontrado abandonado con las luces encendidas, en Newlands Corner. Dentro estaba su abrigo y su licencia de conducir. Pero no había ningún rastro de ella. La noticia se expandió rápidamente y lo que comenzó como una desaparición se convirtió en una búsqueda masiva. Más de 1000 policías, cientos de voluntarios e incluso aviones, algo muy poco común en esa época,
participaron en la búsqueda de la reina del crimen. Durante 11 días de búsqueda no había ninguna pista, hasta que finalmente el 14 de diciembre, Agatha fue encontrada. Y esta es la mejor parte. Ella estaba tranquila, no estaba escondida ni herida, estaba en un hotel. Y lo curioso es que se había registrado con otro nombre, el de Teresa Neely, el mismo apellido de la mujer con la que su esposo tenía una relación. En pocas palabras, era la amante. Pero lo más inquietante no fue eso. Cuando la encontraron, Agatha no reconoció ni a su propio esposo. Según los médicos de la época, decían que sufría de amnesia temporal, ya que no podía explicar en dónde había estado ni qué había hecho durante esos 11 días. Algunos creen que fue un acto de venganza, una forma de exponer a su esposo, colocándolo bajo sospecha frente a todo el país. Otros sostienen que fue una crisis personal profunda. Según esta teoría, pudo haber entrado en un estado de desconexión total de su identidad, pero ninguna teoría ha sido confirmada, ya que Agatha nunca explicó lo que ocurrió. En su autobiografía simplemente omitió el evento, nunca dio detalles y nunca ofreció una versión completa, lo que hace parecer como si esos 11 días nunca hubieran existido. 3 historias, 3 situaciones completamente distintas. Un hombre que desapareció 5 días y regresa sin poder explicar qué pasó. Niñas que recuerdan cosas que nunca vivieron. Y una mujer que desaparece 11 días y decide no hablar de ello jamás. No comparten el mismo lugar, no comparten la misma época, pero hay algo que sí tienen en común: un vacío, fragmentos de tiempo que no encajan. Y tal vez todo tenga una explicación, o tal vez hay cosas que todavía no entendemos. La pregunta no es si estas historias son reales. La pregunta es, ¿qué pasaría si algo así te ocurriera a ti? Esto fue Más allá del límite.